Por lo tanto, es fruto de una historia de unidades estas formadas ya, pero que no implican que haya habido una conquista que se apoderó de todo y los dejó acogotados a todos. En cambio, en el caso de aquí fue con una conquista que los dejó aplastados, pero vivos, siguiendo, y entonces son estos que están aplastados que dicen, queremos reemerger. Nunca nos hemos dejado 500 oprimidos, años, pero no vencidos. Y el lema que tuvieron en 1992, 500 años de resistencia, ¿no? Entonces, es la resistencia del que se resiste a ser aplastado por el Estado. Y que no toleran, no aceptan ser ciudadanos de segunda, ni para ser de primeros quedar diluidos en sus identidades y pasarse a la de arriba. Lo cual es un tipo de autonomía que dice, déjennos ser lo que siempre hemos sido, ¿no? En cambio, la otra, que es de grupos, que Cataluña es un ejemplo también de eso dentro de España, pero aquí lo es Santa Cruz también, y en Ecuador lo es la parte de Guayaquil, que dentro de un país hay un grupo que tiene mucha economía, mucha riqueza y todo eso, y que entonces le molesta tener que compartir demasiado con el otro, dice, no me puedo desarrollar bien, y quieren desarrollarse un poco, y la crisis de ahí muchas veces no querer tener la solidaridad suficiente. El IDH es un ejemplo, ¿no? Entonces, estas autonomías de los grupos más poderosos es más bien los que quieren serruchar al de arriba para poder ser más poder. Si llegan a ser poder, felices, como fue Banzer cuando Santa Cruz vino acá. Si no pueden llegar a eso, por lo menos separarlos para que no nos exijan demasiado, ¿no? Es muy distinta la autonomía del que tiene poder creciente y la autonomía del que siempre han estado soslayado abajo. O sojuzgado. Y dentro de este contexto de nuevo texto constitucional, algo fundamental, la incorporación de los derechos colectivos que marca una diferencia conceptual, de visión, que merece un comentario tuyo. La primera constitución que le sacó mucho el jugo de eso fue la del Ecuador, en un contexto en que eran mucho más minoritarios y la oposición, el poder de allá fue mucho más tolerante que los de aquí, a veces, ¿no? En la constitución de 1998, ¿no? Que allí claramente ya pusieron un listado de los derechos colectivos de los pueblos. El espaldarazo final, cuando aquí ya se estaba haciendo, llegó nada menos que de las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas, que después de 20 y tantos años de pelear, hicieron la gran declaración en septiembre del 2007, ¿no? De la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y en este listado, la inmensa mayoría dice, los pueblos indígenas tienen el derecho, es decir, que es un derecho colectivo. En algunos dicen, las personas y pueblos indígenas es un derecho como ciudadanos, que tienen los de todos, y como pueblos. Y en algunos dicen, toda persona indígena. Entonces hace claramente la diferencia. Pero por lo tanto son derechos colectivos. Y uno de los que dice, artículo 9, que ahora es ley de Bolivia, tiene el derecho a ser reconocido como comunidad y como nación. Y esto, por si acaso, la Declaración de Naciones Unidas ha dado lugar a que se convierta en ley en Bolivia y creo que somos los primeros en el planeta. En un mes. En un mes después. Fue inmediato, esto lo tenía que poner el Guinness. Bien, sí. Hay fantasmas, hay todavía pataleos de ahogado. En este momento el vicepresidente de la República me acaba de informar que está en trayecto de la residencia presidencial al Parlamento, así que parece nomás un hecho que se instala la sesión. Y yo creo que los sectores opositores, minoritarios, que carecen de liderazgo, y eso es absolutamente claro, no quieren leer de verdad el país, no quieren entender que el país tiene unas matrices culturales, históricas, antropológicas, que son las que estamos discutiendo ahora. Este texto constitucional, Javier, es, desde mi punto de vista, cualitativamente mejor que el vigente, pero obviamente merecerá algún tipo de afinamientos y correcciones. ¿Qué es lo que destacas esencialmente del conjunto del texto constitucional? A mí una cosa que me gusta mucho y a otros les espanta es el preámbulo. El preámbulo que empieza ya con las montañas, con la madre tierra, con todo, ¿no? Me encanta mucho este preámbulo. Algunos se quejan, pero no cita nada a MNR. Bueno, tantas cosas que en un preámbulo. Tampoco cita a mi tía, ¿no? Pero este da una síntesis de que es una cosa distinta. Ahora, yo reconozco que es un texto que, como surgió de tanta gente de la base y demás, que no eran los especialistas y eso, lo ve un abogado experto, un
y le sobran este concepto, no se usa aquí, no se usa allá, etc. Esto se hubiera podido arreglar cuando se estaba haciendo la Constitución si no hubiera habido aquel bloqueo que hubo en los últimos meses. Y fue un bloqueo que impidió que con toda la mala intención se sacó un tema lateral, que era el de la capitalidad plena, para que no funcionara. Porque en el fondo estaban asustados algunos de que perdían las ventajas que tenían antes, ¿no? Y entonces, lo que en realidad ahora también se está haciendo aceleradamente es lo que se tendría que haber hecho entre agosto y diciembre de aquellos años. Pero como allá no dejaron, y además los que menos ganas tienen que eso, hicieron el walkover, se fueron simplemente, dejaron. Muchos de esos refinamientos no se pudieron hacer. Ahora yo creo que lo que se ha hecho en estos últimos días, en estas últimas semanas, primero en Cochabamba con los prefectos, después aquí, aceleradamente, y ahí yo quiero hacer una alabanza bien personal a la tarea impresionante que está haciendo el Carlos Romero, ¿no? Es aquellos refinamientos que se tenían que hacer para que las cosas quedaran claras, como estas que hemos dicho, ¿no? La de nación, de no nación, etcétera, y hay como eso, una serie de cosas que habían quedado allá hilvanadas. Entonces, que esto se está pudiendo hacer ahora. Bien, vamos a irnos a la última pausa del programa y luego consideraciones finales junto a Javier Albó. En el corte del programa, Javier me preguntaba por qué consideraciones finales les plantearía, pero ciertamente hay un tema del que conversábamos y que creo que es importante. El tema de los indígenas urbanos. Hay muchos indígenas en las ciudades del país. En general este es un fenómeno latinoamericano que próximamente vamos a poder examinar a través de una publicación que tiene prevista el Fondo Indígena para América Latina y el Caribe. Y me gustaría un punto de vista sobre esto. ¿Tú crees que hay un vacío en el texto constitucional? Sí. Es decir, no se ha trabajado suficientemente. Hay pistas para poderlo hacer. Pero tanto aquí como en algunas otras partes... en el Alto, por ejemplo, es una cosa extraordinariamente... El censo nos permite contabilizarlo un poco y en el fondo, pues lo que ocurre es que hay ciudades como el Alto que tiene el 74% en el censo pasado que dijeron somos aymaras. Si le añades lo que son quechuas y eso, que dicen que son quechuas, supera el 80%. Potosí se acerca al 70%. Todas las ciudades de la región andina tienen la mayoría de la población urbana dice yo soy quechua o yo soy aymara, ¿no? En las del oriente es menos, obviamente. Santa Cruz, 20 y tantos % en la ciudad. Y por si acaso, que esto no, con Urenda nos hemos peleado varias veces, ¿no? Que dice están fuera de su hábitat, digo, como los vascos, como los croatas, como los españoles. También él quiere porque dice que estilo... los quechuas que están allá, como no están en su hábitat, no cuentan. Bueno, pues, y eso dice el teórico de las autonomías. Pero bueno, pero ya espero que va recapacitando. Ha ido cambiando a base de ver datos, ¿no? Entonces puede recapacitar. Pero entonces en Santa Cruz hay más de un 20% en la ciudad. Y si pusiéramos a los hijos y demás, más. Pero es muy probable que estos hijos ya no quieran reconocerse como quechuas por el ambiente en que viven, ¿no? Entonces, ¿cómo tratarlos en esos? Porque dejarán de ser parte del pueblo, de la nación quechua, guaraní, ayorea, por el hecho de que están en la ciudad. Yo preguntaría, ¿uno deja de ser boliviano por el hecho de estar en Argentina? ¿No? ¿O uno deja de ser orureño porque está en Santa Cruz? No. Y bailan la morenada y están felices y demás, ¿no? Entonces hay que buscar de qué manera se les reconocen sus derechos como individuos y como partes de una colectividad cuando están en estas circunstancias. Por supuesto se entreveran mucho más. Pero pongamos un ejemplo, la administración de la justicia, ¿no? Un pleito que puede tener en que a lo mejor hay algunas consideraciones de su forma de proceder que no lo puede entender un juez. Hay que ver. Por supuesto, estos lugares tienen que ser más que todos los lugares, cualquier lugar del país, desde el sitio que es más portugués de Pando, hasta el sitio que es más andaluz de Tarija, hasta el sitio que es más quechua de un rincón de Chuquisaca, todos tenemos que ser interculturales. Esto es un caso claro. Pero en las ciudades es imposible concebir una ciudad si no es intercultural.